la casa de nuestro Padre, donde el afligido, hermano, su aflicción se le transforma en gozo, y el que está enfermo, hermano, y el que está cansado, en fuerzas nuevas, amén, porque Dios da la fuerza al cansado, dice la palabra, y multiplica la fuerza de aquel que ya no tiene ninguna. Bendito sea el Señor. Me gozo verle, hermano, bendito sea el Señor. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en Deuteronomio. Deuteronomio 28. Ya todos tienen del versículo 1 al versículo 2. Pónganse sobre sus pies para leer la palabra del Señor en reverencia al Señor. ¿Todos tienen? La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazareno, Padre, delante de tu presencia, Dios bendito, Señor, este tiempo, Padre, en el cual, Dios amado, Señor, vamos a recibir tu palabra, Dios bendito, Señor, que tu palabra sea, Dios amado, refrigere nuestras almas, Señor, que tu palabra sea consuelo, Dios bendito, al corazón que lo necesita, Padre, que tu palabra sea aliento, Dios amado, aquel, Dios bendito, que está desalentado, que tu palabra sea luz, sea guía, Padre, para el que necesita, Dios amado, Señor, de un consejo tuyo, Padre, que tu palabra sea viva y eficaz en cada corazón, Dios amado, que tu palabra haga la obra que tiene que hacer, Dios bendito, para la cual fue enviada, Señor. Glorifícate en esta noche, bendito Dios, Señor. Toma el dominio, el control de cada mente, cada corazón, Señor. Satura, Dios amado, los aires, la atmósfera, Padre. Toma el control, Dios bendito, de cada pensamiento, de cada corazón, Señor amado. Quita toda distracción, Dios amado, todo cuanto el enemigo pretenda poner, Dios amado, para causar estorbo, Señor de la gloria, Padre, por tu palabra lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y creemos, Dios amado, Señor, que tú te paseas en medio nuestro. Gracias te damos, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Tenemos, hermano, como título: la obediencia de hoy es la victoria del mañana. Tú le vas a decir al que tienes a tu lado: tu obediencia de hoy será tu victoria del mañana. Vamos, dígale que tiene al lado. La obediencia de hoy será tu victoria del mañana. ¿Ya su nombre? Entonces, hermano, hemos tomado pues esta preciosa porción de la palabra del Señor, en la cual, hermano, pues fue dada a Moisés, hermano, para que sea transmitida al pueblo de Israel, donde Dios pues le amonesta al pueblo y le dice que si ellos escuchan la voz de Dios atentamente y ponen por obra cada palabra que Dios le está demandando, hermano, Dios pues también respondería a la obediencia del pueblo, hermano, y Él iba a bendecir grandemente al pueblo. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, vivimos ahora en esta época, en esta temporada, hermano, donde obedecer, hermano, ya no es tan frecuente. Aún en los hogares, hermano, vemos que en esta generación ya la obediencia
dentro del hogar. Y así mismo, hermano, a nosotros como adultos, no siempre, hermano, se nos hace fácil obedecer tal cual la palabra Dios la está demandando, y a su nombre. Entonces, hermano, pero sin embargo, leemos en la palabra del Señor de que Dios, hermano, está esperando de cada hijo suyo, de cada cristiano, hermano, que nosotros desarrollemos, hermano, esa área de nuestra vida de obedecer. Y sabemos, hermano, a la luz de la palabra, que la obediencia, hermano, va ligada de una prueba, porque dice que la prueba produce, hermano, paciencia. Y la prueba, hermano, te enseña a obedecer, y a su nombre. Entonces, hermano, nosotros, si queremos ver victorias futuras, tenemos que aprender a obedecer en el presente. Si nosotros, hermanos, no aprendemos a obedecer en el presente, difícilmente vamos a cosechar bendiciones futuras o victorias futuras. Acuérdense que la porción que leímos, hermano, Dios le dice al pueblo que si oyeres esa voz que te está hablando, esa voz que está diciendo, guarda mis mandamientos, cumple con los estatutos. Entonces, hermano, para tú poder recibir de parte del Señor, tienes que también tú ejercitarte en la obediencia. Y Dios, hermano, no quiere que el pueblo le obedezca a medias o le obedezca de vez en cuando. Dios espera, hermano, que nosotros como iglesia aprendamos a caminar en obediencia a la palabra del Señor y a su nombre. Pero, hermano, si como iglesia, como hijo de Dios, no conocemos la palabra de Dios o no conocemos lo que Dios nos está demandando que nosotros sigamos, hermano, ¿cómo podemos obedecer? Y de ahí la importancia que siempre, hermano, que predico, le hago énfasis, hermano, en conocer la palabra de Dios, en lecturar la palabra del Señor, en meditar en la palabra del Señor, porque solamente así, hermano, vamos a saber qué es lo que Dios nos está demandando o qué es lo que Dios, hermano, está diciendo que no está bien para que nosotros cambiemos de actitud. Porque no es que Dios, hermano, va a descender, hermano, del cielo y se te va a aparecer y te va a decir, esto de aquí no está correcto, esto de acá y esto de acá. No, hermano, para eso Dios dejó la palabra del Señor, el cual es el manual, hermano, de vida, en el que el cristiano debe mirarse como un espejo, hermano, para saber, hermano, qué necesita cambiar, a qué necesita renunciar. Entonces, hermano, con respecto a la obediencia, hermano, podemos decir que la obediencia no es, hermano, una emoción, sino una decisión. Debe producirse en el cristiano tanto el querer como el hacer. Porque si, hermano, nos quedamos solamente en el querer, no terminamos obedeciendo. Porque dices, quiero obedecer, pero termino haciendo lo opuesto a lo cual Dios está demandando. Entonces, en Juan 14:15, el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No basta, hermano, con querer hacer, sino, hermano, con hacerlo. Y si de verdad amamos a Dios, hermano, la forma como nosotros vamos a demostrarle a Dios sin palabras, hermano, es obedecer. Vaya la palabra del Señor, hermano. San Juan. Y ahí encontrará esa porción que le dije. Si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Están guardando la palabra del Señor? Amén. Si lo están haciendo, hermano, bienaventurados son. Bendito sea el Señor. Porque de esa forma, hermano, usted cuando guarda los mandamientos de Dios,
esa acción, hermano, de guardar la palabra, sube como un mensaje a Dios de amor. Es como cuando de pronto, hermano, le hacen un detalle a usted. Digamos, el novio a la novia le lleva un ramo de flores. Sin decirle, hermano, te amo, con el gesto que hace, esa persona va a saber de que hay un sentimiento. Amén. Entonces, así mismo, cuando usted guarda la palabra del Señor, hermano, sube ese mensaje de amor hacia el Padre y a su nombre. Segundo, la obediencia no es parcial, hermano, o sea, no es en parte. La obediencia, hermano, es completa. No podemos agradar a Dios a media. Acuérdense que no podemos estar, hermano, de pronto intentando hacer las cosas de Dios y a la vez deleitándonos con las cosas del mundo. La Biblia dice, o amarás al uno y aborrecerás al otro. Entonces el cristiano, hermano, si quiere ver victorias en el mañana, tiene que aprender a obedecer. La iglesia de Cristo tiene que aprender a obedecer la palabra del Señor. Tiene que aprender, hermano, a escuchar con atención, hermano, y no solamente oír en el momento, hermano, que usted recibe la palabra, sino, como decía por ahí un pastor, que las vaquitas comen el pasto y después pues se echan y empiezan a sacar lo que han comido y vuelven a triturarlo. Entonces nosotros como hijos de Dios, hermano, cuando escuchamos la palabra del Señor tenemos que estar atentos, hermano, y meditar en cada palabra que Dios nos ha dado y saber qué es lo que Dios nos está demandando. No es con emoción, hermano. No es solo por un momento. El emocionista, hermano, no se afirma. El emocionista, hermano, no llega a ningún lugar. Pero aquel, hermano, que escucha con atención para, hermano, poner por obra, téngalo por seguro que Dios va a hacerse real. Porque aquí en la palabra dice, hermano, que si guardamos su palabra, si estamos atentos a lo que Él nos demanda, esas bendiciones que Cristo conquistó en la cruz del Calvario, hermano, se van a hacer real a tu vida y a mi vida y a su nombre. Primera de Samuel 15:22. Y dice así, y Samuel dijo a Saúl, le estaba diciendo cuando fue dada ordenanza a Saúl que vaya, hermano, y pelee contra los amalecitas y que mate todo, animales, niños, al rey, que no deje nada vivo. Entonces, pero Saúl tuvo una grandiosa idea de coger lo mejor, el mejor ganado, le cortó coger el botín, la plata y dejó vivo al rey. Entonces, él obedeció con ir, hermano, a pelear contra aquella nación. Destruyó todo y él obedeció a medias. Entonces, es un claro ejemplo de que Dios no se agrada, hermano, cuando nosotros obedecemos a medias. Cuando nosotros creemos que es así como Dios lo quiere. Tenemos, hermano, que esforzarnos por entender qué realmente es lo que Dios nos está demandando. Entonces aquí este rey, hermano, cuando desobedeció y dejó vivo al rey, dejó vivo lo mejor del ganado, hermano, según él, para ofrecer sacrificio a Jehová, dice que el profeta Samuel salió a su encuentro y le dijo así. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcáis las palabras de Jehová. Le responde, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y aún, hermano, como pecado de adivinación es contada la desobediencia y la rebelión. Queremos ver victorias, hermanos. Queremos ver el mover de Dios a nuestro favor, a favor de nuestra familia, que Dios nos abra puerta, hermano, pues prestemos más atención en cómo estamos caminando, si realmente estamos obedeciendo la voz de Dios. No basta solamente con que usted
a lo que Dios nos está diciendo, porque Dios no ha cambiado. Él habló, habla y seguirá hablando. De muchas formas habla Jehová al hombre, y una de las principales formas de cómo Dios nos habla, hermano, es a través de su palabra. Pero si a la iglesia no le gusta lecturar la palabra del Señor, ¿cómo entonces escuchará la voz de Dios? ¿Cómo sabrá lo que Dios está pidiendo de tu vida? Dios puede hablarte por audible, Dios puede hablarte en un sueño, Dios puede hablarte a través de un mensaje, pero anhela la voz de Dios en tu vida, anhela el saber cómo te encuentras delante del Señor. Analiza, que pregúntale al Señor en oración: Señor, ¿cómo estoy? Mi caminar te es grato, Señor. Estoy caminando realmente en obediencia. ¿Cómo tú me estás viendo que voy caminando cada día? Y Dios te va a hablar. Dios te va a decir, hermano, cómo te encuentras delante de su presencia, porque Él, hermano, está atento a sus hijos, está atento a cada detalle tuyo y mío. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y a su nombre. Bendito sea el Señor, alabe al Señor. Entonces, cuando usted intenta obedecer a Dios y lo hace a media, hermano, no le he contado como obediencia, le he contado como desobediencia, y se lo acabo de mostrar a la luz de la palabra. Aquel rey, hermano, obedeció a media la palabra del Señor, y Dios le contó como pecado de desobediencia su transgresión, el haber escuchado lo que él quiso escuchar y hacer lo contrario a lo que Dios le demandó. Aquello le costó el reino. Porque en ese momento, cuando él desobedeció, hermano, Dios le quitó el reino, y a su nombre. La obediencia también es confianza, hermano. Proverbios 3, del 5 al 6. ¿Por qué confianza? Porque a veces tenemos que obedecer cosas que no entendemos. Tenemos que obedecer, hermano, mandamientos o cosas que Dios nos pide, hermano, sin saber qué es lo que nos espera después de lo que Dios nos está pidiendo. Pero sin embargo, Dios quiere de su iglesia que la iglesia camine por fe, que la iglesia camine, hermano, viendo al invisible, y a su nombre. Proverbios 3, el 5 y el 6 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Fíjate en Jehová, o sea, confía en Jehová. Confía en Él. Él es nuestro Padre, hermano, y Él no nos va a pedir algo que nos vaya a llevar a un fracaso. Él no nos va a pedir algo, hermano, que nos lleve a la destrucción. Él nos va a pedir cosas, hermano, que sabe que al fin será de beneficio para nosotros mismos. Y a veces no entendemos, hermano, y es ahí cuando nos cuesta obedecer. Y a su nombre. Vuelve a decir a tu hermano que está a tu lado: la obediencia de hoy será la victoria del mañana. Obedeces ahorita y cosecharás buenos frutos en el mañana. Si eres desobediente ahorita, hermano, no esperes cosechar bien. Y a su nombre. Vamos a ver, hermano, 3 personajes rapidito. Abraham obedeció y nació de él una nación. Acuérdense que Abraham, hermano, dice que vivía en Ur de los Caldeos, donde eran idólatras, pero dice que Dios se hizo real a su vida. Y vámonos a Génesis, porque quiero hacerle énfasis en algo que leí en esa porción de la palabra del Señor. Génesis 12. Vamos a leer del 1 al 4.
engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serás bendito en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Amén. Bendito sea el Señor. Quiero que usted vea, hermano, que Dios le habló a Abraham en futuro. O sea, él salió sin saber dónde iba. Dice, te mostraré, te bendeciré. Amén. Si lo lee, te bendeciré y te engrandeceré. O sea, nada de lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham o le estaba diciendo, hermano, ya estaba hecho. Y si usted continúa leyendo, hermano, esta porción de la palabra del Señor donde habla de Abraham, usted ve, hermano, que pasaron muchos años para que parte de lo que Dios le había dicho, de lo que Dios le había prometido, se cumpla. ¿Por qué digo parte? Porque Abraham no vio la descendencia con su ojo físico, porque él murió teniendo al hijo de la promesa y nada más. Y en estos tiempos, hermano, vemos esa promesa de Dios cumplida. Entonces, Abraham, hermano, es considerado el padre de la fe. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios, hermano, sin ver los resultados. Y aún partió de este mundo, hermano, sin ver cumplida al 100% todas las promesas que Dios le hizo. Pero él creía fielmente a Dios y por creer, hermano, le fue contado como justicia y nosotros le conocemos, hermano, como el Padre de la fe. Y la fe es la que mueve montañas. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. A veces Dios nos va a pedir cosas, hermano, que van a parecer a nuestro parecer, perdón, va la redundancia, que no tienen sentido. Pero cuando viene de Dios, todo cobra sentido. Donde no hay un propósito, Dios hace un propósito. Donde no hay un camino, hermano, Dios abre camino. Cuando tú ves las cosas que no son, Dios las va a transformar en cosas que ya son. Pero para eso, hermano, la iglesia de Jesucristo tiene que obedecer, tiene que creer, tiene que caminar de la mano del Señor. Y Dios promete, hermano, no dejarte solo, no dejarte caminar solo, sino el caminar de tu lado. Y a su nombre. En Hebreos, hermanos, rapidito, Hebreos 11. Hebreos 11, 8. Quiero confirmarle lo que le dije antes. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y lea esta parte que dice, y salió sin saber a dónde iba. Eso es caminar por fe. Pero la iglesia de Cristo quiere ver. La iglesia de Cristo necesita algo físico para decir, eso se va a cumplir. Pero la fe no es lo que tú ves, hermano. La fe es lo que tú no puedes ver con tu ojo físico, pero sí lo puedes ver, hermano, con los ojos del alma. Para poder recibir tienes que estar convencido de que Dios es fiel, de que Dios es bueno y que Él va a cumplir sus promesas. Pero para que Él cumpla hay un principio. Y ese principio es, hermano, ser obediente. Obedecer la palabra del Señor. Hay leyes espirituales que rigen, hermano, el camino del cristiano. Y Dios, hermano, no puede irse en contra de su palabra. Si Él dejó establecido que para que tú recibas bendición,
ser prosperado, hermano, si tú eres un desobediente? Nunca, porque Dios no se va en contra de su palabra. Se manejan así como José, hermano, también fue un personaje que es nombrado aquí, hermano, en este capítulo, donde nombra a muchos personajes bíblicos, hermano, que fueron hombres de fe. Y aquel hermano sabemos que fue vendido como esclavo, fue puesto en una cisterna, fue vendido. Después, hermano, fue acusado justamente. Y por último, hermano, fue llevado a la cárcel. Y en todas estas etapas donde José, hermano, fue probado, Dios lo fue puliendo, Dios lo fue preparando, lo fue capacitando, fue moldeando su carácter, hermano, porque él tenía, hermano, que estar bien formado para la tremenda responsabilidad que él iba a recibir. Entonces, por la obediencia que hubo en José, hermano, pudo llegar de la cárcel al palacio. Imagínense, hermano, tremenda transición de reo a gobernador. Solamente Dios lo hace, pero Dios lo hace con aquellos que pueden ser obedientes. Aún en lo más mínimo, hermano, en lo que tú piensas que es insignificante, hermano, sé obediente, porque el ojo de Jehová te está contemplando. Y para que tú recibas bendición, necesitas este principio, ser obediente. Y a su nombre. De José, hermano, pudo preservar su vida, pudo preservar la vida de su familia y aún de aquella nación y de las naciones que estaban alrededor, porque Dios se hizo real a él, porque él fue obediente. Bendito sea el Señor. Jesucristo, hermano, vámonos a Filipenses rapidísimo. Vámonos a Filipenses. El 2. ¿Alguien de lectura? Del 8 al 9. ¿Encontraron? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta los suyos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Ya es su nombre? Entonces, usted, hermano, usted y yo, somos hijos de Dios. Y Jesucristo, hermano, es nuestro ejemplo a seguir. Y dice la palabra que a causa de su humillación, él aprendió la obediencia. O sea, a causa de las pruebas, a causa, hermano, de las aflicciones que padeció, él aprendió obediencia. Amén. Y vemos aquí en Filipenses, hermano, que Jesucristo, hermano, estando en condición de hombre, dice que se humilló hasta los sumos. ¿Y a su nombre? Haciéndose obediente hasta la muerte. Todavía Dios no nos ha pedido que vayamos a la cruz o que demos nuestra vida, pero sí nos pide, hermano, que muramos cada día a la carne, que muramos cada día, hermano, a lo que no le agrada al Señor. Y a su nombre. Entonces, a causa, hermano, de esta obediencia hubo un fruto. ¿Y cuál fue el fruto que Jesucristo, hermano, pudo ver? En el versículo 9 dice que porque él obedeció, hermano, todo lo que Dios le había encomendado hacer aquí en la tierra, hermano. El 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, o sea, lo puso en muy alto. Y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Entonces la obediencia trae, hermano, bendición. Si tú quieres ser prosperado,
quieres ser exitoso, quieres que Dios te use, quieres que Dios se manifieste en tu vida, en tu familia, hermano, pues entonces aprende a obedecer al Señor. Aprende a hacer, hermano, cada cosa que Dios te demanda, a ponerla por obra. Bendito sea el Señor. Pero hermano, usted me dirá, me cuesta ser obediente. Y vamos a ver unos puntos, hermano, por qué muchas veces nos cuesta obedecer lo que Dios nos demanda, o nos cuesta obedecer lo que está escrito aquí en la palabra del Señor. Y el primer punto, hermano, es porque queremos resultados rápidos, resultados inmediatos. Obedecemos parcialmente. Si Dios te dice, hermano, que necesito que hagas un mes de oración, digamos una determinada hora, digamos de 3 a 5, y después, hermano, Él te promete darte la victoria. Va a haber, hermano, días en que el cuerpo esté cansado. Va a haber días, hermano, donde el enemigo se va a levantar. Pero es en medio de esa prueba, hermano, que Dios va a ver cuánto tú te esfuerzas por cumplir esa ordenanza que Dios te ha dado. ¿Y usted cree que si cumple 29 días, Dios va a darle la victoria? No. Porque eran 30. Si Dios te dice 3 días de ayuno totales y haces parcial, ¿es obediencia completa? Es obediencia parcial. Y la obediencia, hermano, a medias no es contada como obediencia, sino como desobediencia. Si estás viendo por qué tal vez no recibes lo que pides, tal vez todavía no ves hecha realidad cosas que le estás demandando al Señor, sea en tu familia o sea en tu vida personal, tal vez en tu crecimiento espiritual, tal vez, hermano, en la manifestación del Espíritu Santo para poderle servir al Señor. Si hay estancamiento y no crecimiento, es porque se dejó de obedecer como Dios quiere que nosotros como iglesia obedezcamos. Y a su nombre. En Santiago 1:4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Ahí habla, hermano, de que cuando la persona es probada, 1:4, esa prueba, hermano, va a producir un fruto. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, hermano, tenemos que esforzarnos por obedecer a Dios. Quiero que te quede, hermano, así muy clarito. Si tú no obedeces, no vas a ver victorias. Si tú no obedeces, hermano, no esperes que Dios te lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y reclamamos a veces las promesas del Señor, pero nos olvidamos, hermano, de las otras cosas que Dios demanda. Para poder recibir, hay que dar. Hay que dar obediencia, hay que dar sacrificios para poder recibir. Y a su nombre. El segundo punto, hermano, es porque no queremos muchas veces renunciar a tantas cosas que a veces tenemos por ahí guardaditas, hermano, que Dios las conoce y que son contadas, hermano, como desobediencia. Y al desobediente, hermano, Dios no puede ser real para bendecirlo como Dios quisiera. Dios siempre quisiera estarte bendiciendo. Dios siempre quisiera, hermano, estar ahí muy cerca de ti, haciendo muchas cosas por ti, pero los culpables somos nosotros por la falta de obediencia, por la falta de sometimiento. Entonces, hermano, Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome
Cuando el cristiano aprende a renunciar, cuando el cristiano aprende, hermano, a obedecer y dejar que Dios moldee su vida, hermano, va a ser un cristiano victorioso, va a ser un cristiano que pueda ver la mano de Dios moviéndose a favor suyo. Amén. Y en la renuncia, hermano, renuncia a comer todos los días. Cuando Dios te demanda ayuno, pues somete tu carne y cumple con lo que Dios te manda. Renuncia a dormir de pronto 8 o 7 horas. Habrá semanas que tendrás que dormir pocas horas si quieres ver la mano poderosa del Señor. Renuncia a ver mucha televisión, renuncia a estar mucho pegado en el teléfono, pégate más de la oración, pégate más de la palabra del Señor. Pero a veces cuán difícil es renunciar, ¿no? Porque al ser humano le gusta la comodidad, le gusta la comodidad. Inclusive en la madrugada cuando se ora, hermano, hace frío y uno busca acomodarse, y entre más uno se acomoda, más rápido lo arrullan por ahí, hermano, y va a empezar ya después no a hablar sino a roncar. Qué difícil, hermano, a veces renunciar al yo, al ego, doblegar ciertas áreas que Dios demanda que nosotros dobleguemos, hermano, para parecernos más a Él, para estar más en comunión con Él. Recuerda que la separación que hay entre el hombre y Dios se llama pecado. Y a veces, hermano, hay tantas cosas que nosotros las tenemos como minúsculas, hermano, pero esas cosas minúsculas están causando separación entre Dios y nosotros. Aprendamos a soltar, aprendamos a renunciar, aprendamos a despojarnos de lo que nosotros sabemos, hermano, porque ya somos cristianos viejos. Aquí pocos son los que son de pronto niños espirituales que tengan 1 o 2 años. La mayoría, hermano, pasa de 5 años y, hermano, constantemente, así usted no lea la palabra del Señor, cuando viene a la iglesia usted escucha la palabra del Señor. Y usted sabe, hermano, ya muy bien lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y aquel hermano que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es contado? Como pecado. Entonces, usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, hermano, sabemos lo que tenemos que hacer. También, hermano, nos cuesta obedecer porque no vemos la recompensa. No vemos ya el fruto, hermano, que estamos pidiendo. Pero acuérdese, hermano, usted no camina por vista. Usted y yo no caminamos por vista. Usted y yo somos llamados a caminar por fe. En Hebreos, hermano 11, en el 13 dice: todos estos murieron en fe, sin haber recibido lo que les había sido prometido. Pero ellos se murieron creyendo. Ellos se murieron diciendo: Señor, tú lo harás. Tú lo harás. Y ahora en estos tiempos nosotros podemos, hermanos, recabar la historia y podemos darnos cuenta de que cada una de las promesas que Dios le hizo a sus siervos, hermanos, se han cumplido. Y Dios no ha cambiado. Dios es el mismo Dios, hermano, de ayer, de hoy y por los siglos. Gloria a Dios. Es el hombre que cambia, hermano. Es el hombre que descentra su mirada de donde tiene que tenerla puesta, la cual es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y a su nombre. Entonces, hermano, la obediencia, ¿qué bendiciones te va a traer? Vamos a ver un poquito, hermano, de las bendiciones que tú vas a recibir cuando tú aprendes a ser obediente. En primer lugar, hermano, tenemos las bendiciones
espirituales y materiales, regresemos, hermano, al primer libro que lecturamos al inicio de la prédica. Deuteronomio 28. Ahora el libro de lectura de los varones, alguien tenga la voz fuerte, vamos. Desde el Deuteronomio 28, desde el 3 hasta el 8. Sí. Número 28. Del 2, del 3 al 8. Amén. Gracias, Señor, por un Padre que nos bendito será tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. Sí, hasta La ahí. cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusiere tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y a su nombre. Tome esa palabra, hermano, que esa palabra es para nosotros. Amén. Entonces, Jehová, hermano, nos va a bendecir, hermano, en todas las áreas. No hay un área donde Dios no quiera bendecir a su iglesia. Y que vuelvo a recalcar, el problema es cuando la iglesia no camina en obediencia. Cuando no se camina en obediencia, hermano, estas bendiciones no se van a hacer real como tienen que hacerse en tu vida. Pero el día de hoy creo que hemos aprendido que la obediencia de este presente, hermano, nos va a forjar un futuro lleno de bendiciones, tanto para nosotros como también para nuestra casa y nuestra familia y aún nuestra descendencia. Y a su nombre. También, hermano, nos trae autoridad y respaldo divino. Josué 1:7 dice: solamente esfuérzate, sé valiente, cuidando de hacer conforme a la ley. ¿Alguien que lee lectura a Josué? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Sí ven? Hay una condición para ser prosperado y es guardar los mandamientos de Dios. ¿Tú quieres prosperidad en tu vida? Guarda la palabra del Señor. ¿Quieres prosperidad en tu hogar? Guarda la palabra del Señor. ¿Quieres prosperidad en tu negocio? Guarda la palabra del Señor. Amén. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. En Proverbios 27, cuando tú obedeces, hermano, no solamente tú eres el que recibe bendición, sino también, hermano, tus hijos. Dice: camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Amén. Entonces, tu obediencia del presente
también va a alcanzar a tu descendencia, a tus hijos. ¿Por qué? Porque la bendición de Jehová, hermano, alcanzará 1000 generaciones. Amén. Dice que la maldición alcanza la tercera y cuarta generación, pero en cambio, cuando hay una persona que se atreve a caminar conforme Dios le manda, en obediencia, guardando con temor y temblor la palabra del Señor, hermano, esa bendición puede alcanzar hasta 1000 generaciones. Y a su nombre. Bendito sea el Señor. Y cuando hablo de obediencia, hermano, encierra bastante. No solamente, hermano, es dentro de la casa del Señor, sino en tu comportamiento como hijo, en tu comportamiento como esposo, en tu comportamiento como esposa, en tu comportamiento como empleado, en tu comportamiento como vecino. Es en todo cuanto tú te desenvuelvas, caminando en rectitud, caminando en obediencia, honrando al que tengas que honrar, hermano, para que Dios se mueva a tu favor. Solamente así, hermano, Dios abrirá ventana de los cielos, hermano, y esas bendiciones no van a cesar sobre tu vida. Y a su nombre. Y ahora, hermano, por último, vamos a ver cómo vivir en obediencia. ¿Qué hay que hacer, hermano, para poder vivir en obediencia? El Salmo 119, 105 dice que la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces, hermano, para poder nosotros vivir en obediencia, y vuelvo a hacer énfasis en esto, hermano, que es conocer la palabra del Señor. Y para poder conocer la palabra del Señor, tú y yo tenemos que lecturarla. Si no te gusta leer, pídele a Dios en oración. Pídele a Dios en oración, hermano. Señor, no me gusta leer, enséñame a orar. Y allí, hermano, tú vas a aprender lo que Dios quiere con tu vida y podrás, pues entonces, poner por obra la palabra del Señor para poder recibir las bendiciones. Si no eres obediente, no vas a tener bendición. Amén. Escucha la voz del Espíritu Santo, San Juan 16:13. Dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. La palabra del Señor, conocerla, ponerla por obra, caminar de la mano del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue dado, hermano, para enseñarnos, para, hermano, ayudarnos a caminar en este mundo lleno de tentaciones, lleno de dificultades, hermano, lleno de obstáculos. Pero si, hermano, nos apegamos a su presencia, téngalo por seguro, hermano, que usted no va a caer en las trampas del diablo, sino que el Espíritu Santo nos va a ayudar, hermano, para mantenernos en integridad delante del Señor. Así como Cristo, hermano, pudo llegar hasta el último, hermano, propósito, que era dar su vida por la humanidad, entregarse en sacrificio, hermano, para redimir al hombre caído, hermano, y Él cumplió cada cosa que el Padre le encomendó, y a causa de su obediencia, hermano, Él tuvo un fruto, el cual el Padre lo puso por lo sumo, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que bajo ese nombre, hermano, toda rodilla se dobla, todo el demonio se sujeta en ese nombre, que es el nombre de Jesucristo, a causa de la obediencia de Él. ¡A su nombre! Otro punto, hermano, es obedece aunque no entiendas. Si Dios te lo está diciendo, hermano, no preguntes tanto. Si Dios te lo está pidiendo, no vayas. ¿Por qué? Para que simplemente obedece. Obedece. Y en medio de esa obediencia, hermano, tú verás un fruto. Y a su nombre. Otro punto, hermano, es persevera aunque todavía no veas los resultados. Y aquí fallamos, hermano. El ser humano es bastante inconstante. Pocos son los que constantemente
proyectos, hermano, otros se proponen metas, pero pocos son los que las logran por la inconstancia que hay en el ser humano. Pero en Cristo, hermano, no tenemos que rendirnos. En Cristo tenemos que aprender a ser perseverantes. La palabra dice que el que persevera hasta el fin, ese hermano va a llevarse la recompensa que es la salvación de su alma. En Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien. Amén. Alguien que lee lectura y rapidito, y con esto concluimos. ¿Ya encontraron Gálatas? Amén. 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Clarísimo, ¿no? Clarísimo como el agua purificada. No nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos, recogeremos. Amén. Para que no entiendan qué es segar, es recoger, si no desmayamos. Quiere decir que yo puedo estar, hermano, teniendo constancia, pero si al último, hermano, desmayo, no me voy a llevar la bendición, porque no perseveré hasta el fin. Y a su nombre. Entonces, hermano, te dejo con este pensamiento de que la victoria, hermano, ya Jesucristo la conquistó en la cruz del Calvario. Y nosotros como iglesia, hermano, estamos llamados a seguir sus pisadas. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios nos manda que nosotros, hermano, con más diligencia examinemos nuestro caminar. Cada día, hermano, examínate. Examínate. No vivas por vivir. No camines por caminar. Si tú te mantienes en integridad, Dios, hermano, no va a demorar en responder a tu favor. Y no olvides que la obediencia de hoy te va a traer un fruto para el mañana. Te va a traer, hermano, muchas bendiciones y recompensas. Pero también, hermano, te miro la moneda y te digo que la desobediencia de hoy, tú la vas a ver reflejada en consecuencias negativas para el mañana. La semilla, hermano, no produce de un momento a otro. Tú la tiras en la tierra y lleva su proceso hasta que germine, crezca y dé fruto. Asimismo, la obediencia o la desobediencia. A veces hay personas que están, hermano, caminando en desobediencia, pero como no ven un resultado negativo, piensan que no van a cosechar lo que están sembrando. Pero la palabra de Dios es clara: todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si tú siembras obediencia, hermano, vas a obtener bendición de parte del Señor. Pero si siembras desobediencia, hermano, no esperes conquistar las victorias que tú quieres conquistar en un futuro. Amén. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios.